Ya, para esta pregunta te dice que dos cargas QA y QB son positivas, entonces el signo de positivo, ¿no? Y que QC es negativa, entonces le colocamos un negativo. Se distribuyen a lo largo del eje X, o sea, este eje de acá, en forma horizontal. Como se muestra en la figura, ¿no? Si te dice que QB, es este de aquí, vale Q, y se encuentra a una distancia de QA, ¿no? Y también te dice a su vez que QC vale 4Q, y se encuentra a una distancia X, ¿no? De QA, esta distancia X. Entonces, para QA, que se encuentra en equilibrio de fuerzas, ¿cuál debe ser el valor del término D? Entonces, si analizamos QA, a ver, vamos. Acuérdate que cargas iguales se repelen. O sea, quiere decir que cargas negativas se repelen. Y que cargas positivas, que también son iguales, se repelen. Entonces quiere decir que cuando son diferentes cargas, o sea, menos por más, esto se atrae. Entonces teniendo esto como base, para QA, entonces QB en QA, ¿qué es lo que pasa? Ambos tienen cargas iguales, no positivas. Entonces quiere decir que se repele. La fuerza BA, o sea, esa fuerza eléctrica, se repele, o sea, te bota hacia la izquierda, ¿no? Si fuera uno positivo con negativo, se atraería y esta fuerza iría hacia adentro, ¿no? Entonces, ahora, en QA, con respecto a QB, acá ocurre lo mismo. Esto de acá es negativo y esto de aquí es positivo. Entonces, se atraen, ¿no? Entonces, la fuerza AC, o sea, la fuerza eléctrica AC apunta hacia la derecha. Ahora, la pregunta que te dicen es, ¿qué valor de X debe tomar en términos de D, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, ambas fuerzas van hacia la derecha. Si ambas fuerzas van hacia la derecha, nunca van a alcanzar el equilibrio. La manera en que alcanza el equilibrio es que una fuerza vaya hacia la izquierda y otra hacia la derecha, para que se haga cero. Y acá te pregunta para que QA se encuentre en equilibrio. Entonces, si ambas van a la derecha, nunca van a alcanzar el equilibrio. Entonces, por lo tanto, no es posible que se encuentre en equilibrio esta configuración, ya que ambas van hacia la derecha. Entonces, esta sería tu respuesta. Ahora, para este ejercicio número 2, te dice dos cargas, QA y QB, que son estas de acá. Están separadas a una distancia de 15 centímetros, ¿no? Como se muestra en la figura. Si la fuerza QB, que es esta de acá, si la fuerza QB, que tiene una carga de 8 nanocoulombs, es igual a 12,8 por 10 a la menos 6 newton hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta fuerza que experimenta a raíz de esto de acá, esta fuerza es de 12,8 por 10 a la menos 6 newton, ¿no? Apunta hacia la derecha. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el signo y el valor de la carga QA? Ahora, basándonos en esto de acá, que estaba de acá arriba, signos opuestos se atraen. En este caso, se están atrayendo, ¿no? Entonces quiere decir que si este de acá es positivo, este de acá por ley tiene que ser negativo. Entonces ya tenemos el signo, tiene que ser negativo. Ahora, la formulita para hallar la fuerza eléctrica, la fórmula es fuerza eléctrica es igual a K por la carga, por las dos cargas, ¿no? QB por QA sobre su distancia al cuadrado, donde K es la constante de Coulomb. Esto es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Esa es la constante de Coulomb. Este número nunca va a variar, siempre va a ser igual, por eso es una constante. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. 12,8 por 10 a la menos 6 newton es igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Por la primera carga es QB, esto es 8. Acuérdate que nano se refiere a por 10 a la menos 9. Entonces, si es 8 nanocoulomb, esto es 8 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿no? Entonces, esto es 8 por 10 a la menos 9 coulomb. El otro es QA, ¿no? Ahora, abajo la distancia, la tenemos en centímetros, tenemos que pasarlo a metros. Acuérdate que porque estamos trabajando aquí en metros, no estamos trabajando en centímetros. Entonces, 15 centímetros es 0,15 metros, ¿no? Lo dividimos entre 100 para tener metros. Entonces, esto es 0,15 metros. Acuérdate que la distancia es al cuadrado. Ahora, de acá, 0,15 al cuadrado. Si operamos este cuadrado, acá abajo te queda 0,0225 metros al cuadrado, ¿no? Ahora, reducimos constantes para que realmente esto te cerciores de que la carga va a salir en Coulomb. Newton con Newton se va, metro cuadrado con metro cuadrado se va. Coulomb se va con un Coulomb, ¿no? Y te queda un Coulomb acá abajo. Entonces la respuesta te va a quedar en Coulomb. Operando esto, QA te sale 4 por 10 a la menos 9, ¿no? Coulomb. Y acuérdate que 10 a la menos 9, acá lo pusimos acá arriba, ¿no? Es nano Coulomb, ¿no? Entonces esto es 4 nano Coulomb. Pero no vas a marcar la respuesta positiva. Felizmente acá no hay una positiva. Acuérdate que la carga QA es negativa. Entonces esto sería esto menos 4 nano Coulomb, ¿no? Esta sería tu respuesta. Está aquí. Ya, para este ejercicio te dice considere descargas QB, QC y Q. Ambas valen 5 nanocoulombs, ¿no? 5 nanocoulombs, 5 nanocoulombs y 5 nanocoulombs, ¿no? De que forman un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir con el triángulo equilátero? Porque en geometría tú sabes que el triángulo equilátero, sus ángulos internos son iguales, ¿no? Todo esto es 60, 60 y sus lados también son iguales. En este caso es D y D. Eso significa un triángulo equilátero. Ya. Y la distancia es de 10 centímetros, ¿no? Aparte te dice, a una distancia h de 15 centímetros por debajo de la carga Q se ubica el QA, ¿no? O sea, quiere decir que toda esta altura de aquí, esta alturita de acá, esto es h. Y ese h es de 15 centímetros. Determine el valor de QA, de modo que esta carga Q se encuentre en equilibrio. Ahora, para que esto de acá se encuentre en equilibrio, si esto de acá es positivo y esto es positivo, ya te vamos a poner otro colorcito. Si esto de acá es positivo y esto de aquí es positivo, para cargas iguales se repelen, ¿no? Entonces esta fuerza de acá, esta fuerza B, vamos a ponerle ya, fuerza eléctrica B, está repeliéndose en este sentido de acá. Ahora, esto de acá también es positivo y esto de acá también es positivo. Entonces también se repele. La fuerza C, vamos a ponerlo ya, por C y por B, ¿no? Entonces esa también se repele. Ahora, para que esta carga de acá, esto esté en equilibrio, la fuerza que le ejerce esto de aquí debería apuntar hacia abajo, ¿no? Porque tiene algo de sentido, porque si apunta todo hacia arriba, nunca van a conseguir el equilibrio, porque cuando descompones esta fuerza, va a irse para arriba y va a irse para la izquierda. Entonces siempre va a apuntar hacia arriba, nunca va a encontrar el equilibrio. Entonces, por lógica, esta fuerza QA debe ir hacia abajo, FA. Ahora, para que esa fuerza se vaya hacia abajo, si esto es positivo, acuérdate que signos opuestos se atraen. Entonces, esto de acá debería ser negativo. Entonces, ya tenemos el valor del signo. La carga QA es negativo. Entonces, ahora, si nosotros colocamos esto, acuérdate que esto de acá es 60 grados, por este triángulo rectángulo, ¿no? Y si vamos acá, esto también sería 60 grados, porque esto de acá es paralelo, ¿no? Entonces, esta es la misma línea. Entonces, ¿por qué metería? Entonces, si esto es 60 grados, esta fuerza FC lo podemos descomponer como FC coseno de 60, y acá sería FC seno de 60, ¿no? Análogamente, de otro color.
Esta fuerza B sería FB coseno de 60, porque también lo mismo, ¿no? 60, 60, ¿no? Y lo de arriba sería FB coseno de 60, ¿no? Ahora, en el eje X, estos dos de acá se hacen 0. No nos interesa. Nos interesa trabajar con el eje vertical, porque ahí es donde interactúa la carga QA, que es lo que nos piden hallar, ¿no? Entonces, en el eje Y, en Y, ¿qué tenemos? Que FA, las que van hacia abajo son iguales a las que van hacia arriba, ¿no? Es igual a FC seno de 60 más FB coseno de 60. Ahora, esto lo reemplazamos. Acuérdate que la fórmula de fuerza eléctrica es K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, para la primera, la constante, la carga QA por la carga de acá arriba, que es 5, pero también sigue siendo Q, ¿no? A ver, si lo vemos bien, ahí está. QB es igual a QC y eso es igual a Q, ¿no? Y todo eso también es igual a 5, ¿no? Entonces hay que dejarlo en forma de Q primero. Q, y esto es igual a su distancia al cuadrado, que viene a ser H, ¿no? H al cuadrado. Y esto es igual a FC. FC es constante por carga QC por... Pero la carga QC también sigue siendo Q, ¿no? Porque es igual a Q. Por otro Q, que sigue siendo igual. QC es Q y este Q es Q, ¿no? Entonces, por su distancia al cuadrado, seno de 60, más lo otro, carga. Esto también es lo mismo, ¿no? QB sigue siendo también Q. Q por el seno de 60. Y esto por su distancia, ¿no? Distancia del cuadrado. Ahora, si te das cuenta, esto de aquí es igual a esto de aquí. Entonces, reemplazamos K, QA por Q es igual a H al cuadrado. Y esto es igual a 2 veces K. Q por Q es Q al cuadrado, ¿no? Seno de 60 sobre la distancia al cuadrado. Aquí, K con K se nos va. Una Q se va con una Q. Entonces te queda que cada Q es igual a... Hay que reemplazar ya. H. H es 15 centímetros. A metros es 0,15 metros al cuadrado, ¿no? Y esto de acá es igual a 2 veces, acuérdate, Q. El Q es 5 nanocoulomb, ¿no? Pero nano es por 10 a la menos 9. 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Bueno, lo dejamos así. Seno de 60. Y la distancia al cuadrado es de 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros a metros es 0,1 metro. Operamos esto. Y eso nos sale 1,94. O bueno, 95 por 10 a la menos 8 coulomb, ¿no? Ahora, si nosotros queremos tener la respuesta sin nanocoulomb, que es lo que nos pide, necesitamos un por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, si lo multiplicamos acá por 10 y acá por 10, este 10 se absorbe con este 9, porque, perdón, este 10 se absorbe con este 8, sube por como 10 a la menos 1, ¿no? Y menos 8 menos 1 se hace menos 9, ¿no? Pero nosotros vamos a escribirlo abajo. Esto te queda por 10 a la menos 9, ¿no? Y ahora este 10 con este número acá se multiplica, entonces quiere decir que esto es 19,5, ¿no? Y así tenemos por 10 a la menos 9. Entonces QA es igual a 19,5 nanocoulomb, ¿no? Pero no marques la respuesta positiva, felizmente no hay las alternativas a la positiva, porque acuérdate que esa carga es negativa, entonces es menos 19. Y esta es tu respuesta correcta.